There is such a thing. I possessed it as a kid. I am a living illustration. You can recover. You can. Bienvenidos con ustedes, Claudio Saucedo desde Argentina. Quiero compartir en este video una segunda parte de un video anterior que compartí aquí en mi canal, que tiene que ver con la polémica que surgió hace semanas atrás con una declaración del pastor John MacArthur sobre la enfermedad mental. En ese video anterior, que voy a estar dejando el enlace debajo de este video, yo mostré la diferencia que MacArthur dio sobre lo que es, por un lado, enfermedad mental y por otro lado, enfermedad cerebral. Lo que vamos a ver a continuación es algunos ejemplos de enfermedad cerebral que se pueden identificar objetivamente. No es así cuando se trata de esta etiqueta de enfermedad mental que, fíjese lo que dice aquí, no es identificable por ningún medio objetivo. No se puede ver en una resonancia magnética, una radiografía, una tomografía computarizada o una cirugía. Esto tiene que ver con lo que es enfermedad mental. Fíjese que seguramente usted sabe, conoce algunas de esas enfermedades mentales, por ejemplo, el estrés, la depresión, la esquizofrenia. Son problemas que el ser humano tiene que no se pueden identificar objetivamente. Pero cuando se trata de enfermedades cerebrales, sí se puede identificar objetivamente. Así que vamos a escuchar algunos ejemplos del pastor John MacArthur que tienen que ver con enfermedad cerebral, porque es importante para dejar claro este asunto. If you're talking about brain disease, you're talking about several categories. The first would be an infection in the brain. That could be meningitis, which is inflammation of the lining of the brain, or it could be encephalitis, which is the inflammation of the actual brain tissue. Those can be discerned, those can be seen, those can be understood, they can be objectively identified. A second category next to infections that fits into the zone of brain disease would be seizures. Seizures because something is wrong, like maybe epilepsy or some other form of seizure. Something is wrong with the electrical system. The current system is misfiring. Aquí MacArthur dio entonces dos ejemplos, y ahora vamos a ver un tercer ejemplo de lo que tiene que ver con enfermedad cerebral. The third possibility of real brain disease is tumors and masses. We all know about that. They can be discerned, they can be seen in a CAT scan or in an MRI, sometimes in an X-ray, or certainly in surgical procedure. And the fourth sort of large category of brain disease would be trauma, like a concussion or some accident or some injury to the brain that takes a toll on the brain's ability to function because part of the brain is disconnected or taken into disuse. The birth defects could lead to that as well. But all of that can be understood and seen by objective testing. That is not the case with mental illness. Ahí está, aquí está la diferencia que hay que entender entre la enfermedad cerebral y la enfermedad mental, que es una palabra o un título o una etiqueta que el mundo ha inventado, vamos a decir, o lo ha catalogado así como enfermedad mental. Pero fíjese aquí, esto hay que entender. Todo esto que escuchamos, estos ejemplos que dio MacArthur dice que todo eso se puede entenderse y verse mediante pruebas objetivas. Todas esas categorías de enfermedad cerebral que MacArthur, escuchamos recién de parte de MacArthur, dice que se puede entenderse y verse mediante pruebas objetivas, pero no es así cuando se trata de enfermedad
mental, dice MacArthur. Atención. Objective testing. That is not the case with mental illness. MacArthur continúa, atención. Mental illness is a term that is really not identifiable by any objective means. You can't see it in an MRI or an X-ray or a CAT scan or surgery. You can do brain surgery and you're not going to see schizophrenia. So this is a misnomer. Aquí está, MacArthur es claro y da el ejemplo de lo que es la esquizofrenia. Fíjese lo que dice MacArthur. Entonces, el estrés, la depresión, la bipolaridad son problemas que el ser humano tiene que no se pueden ver. Por ejemplo, aquí dice MacArthur, no se puede ver en una resonancia magnética, una radiografía. También dice, o una tomografía computarizada o una cirugía. Y aquí da MacArthur el ejemplo de la esquizofrenia. Puedes hacer una cirugía cerebral y no verás esquizofrenia. Por eso es importante entender lo que está diciendo MacArthur, entender la diferencia entre esas categorías debajo de esa etiqueta enfermedad mental y lo que es, por otro lado, la enfermedad cerebral. Entonces, vimos claramente aquí MacArthur haciendo la diferencia entre lo que es la enfermedad cerebral y la enfermedad mental. Ese título que MacArthur no está de acuerdo con eso. Por eso MacArthur dice aquí, enfermedad mental es un término, atención, que en realidad no es identificable por ningún medio objetivo. Esto es lo que tiene que quedar claro. Por eso MacArthur lo hace desde su postura como pastor, como maestro de la Biblia. Está dejando claro esto, lo que es, por un lado, enfermedad cerebral y por otro lado, enfermedad mental, como lo titula el mundo. Vamos a ver ahora, dentro de estos problemas mentales, vamos a ponerlo entre comillas, dentro de todos esos problemas debajo del título de enfermedad mental, MacArthur no niega esos problemas, no lo niega. Fíjese lo que va a decir ahora, porque MacArthur confiesa algo que le sucedió a él. Am I saying there's no such thing as attention deficit hyperactivity? No, there is such a thing. I possessed it as a kid. I am a living illustration. You can recover. You can recover, and you can recover without medication. There were two things that every teacher I ever had said to my mother. Johnny doesn't pay attention, and he never sits still. That is attention deficit hyperactivity. That had nothing to do with something permanent existing in the fog of my brain. Fíjese qué claro que es John MacArthur usando su propio testimonio, confesando este problema que él tuvo, por ejemplo, y este es un problema que está dentro de ese título de enfermedad mental. Fíjese lo que dice aquí, que MacArthur no prestaba atención y nunca se quedaba quieto. Johnny no presta atención y nunca se queda quieto. ¿Y eso? ¿Qué es eso? Fíjese lo que dice MacArthur. Doesn't pay attention and he never sits still. That is... Ahí está. Eso es hiperactividad por déficit de atención. Y este título es lo que el mundo le da a este problema. Hiperactividad por déficit de atención. ¿Existe eso? Sí, MacArthur dice claramente aquí. Por eso aquí MacArthur pregunta, ¿estoy diciendo que no existe tal cosa como... No such thing as attention deficit hyperactivity? No, there is such a thing. ¿Existe tal cosa? Yo lo poseí cuando era niño.
Y el testimonio personal de MacArthur es que él no necesitó ninguna medicación, sino que lo superó a sí mismo, obviamente gracias a los padres que son cristianos, gracias al Señor Jesús, obviamente. Así que MacArthur continúa, por ejemplo, y va a dar otro ejemplo, otro problema que el ser humano tiene bajo ese título de enfermedad mental que se lo conoce, en el mundo se lo conoce bajo ese título, bajo esa palabra de enfermedad mental. Atención ahora. I'm not saying there's no such thing as post-traumatic stress. There is post-traumatic stress. You go to a battle, you lose the 3 guys around you, you walk away, you got survivor guilt, you got profound grief because your friends you were so deeply invested in and battling for survival. You've got deep pain, you hurt, you're suffering, you're grieving. That's a very real thing. Is it a mental disorder? No, it's life. It's life. This is life. People have grief. Life is very difficult. It's hard. It's hard. Ahí está, MacArthur aquí da otro ejemplo de problema que el ser humano tiene, que el mundo lo cataloga o lo encasilla en un trastorno mental. MacArthur dice: no estoy diciendo que no exista el estrés postraumático, sí existe. I'm not saying there's no such thing as post-traumatic stress. There is post-traumatic stress. Hay estrés postraumático, y aquí da un ejemplo excelente MacArthur. You go to a battle, you lose the 3 guys around you, you walk away, you got survivor guilt, you got profound grief because your friends you were so deeply invested in and battling for survival. You've got deep pain, you hurt, you're suffering, you're grieving. That's a very real thing. Is it a mental disorder? No, it's life. Ahí está, MacArthur aquí pregunta: ¿eso es un trastorno mental? No, es vida, es parte de los problemas que el ser humano tiene en la vida, en este mundo, más aún en este mundo caído. It's life. This is life. People have grief. Life is very difficult. It's hard. It's hard. Ahí está, MacArthur es claro. Vamos a ver otro clip a continuación para dejar hablando sobre esto, que quiero que esto se enfatice, porque esta palabra vida, la vida es muy difícil, es difícil, y parte de esos problemas en la vida existe el miedo, y eso también quiero enfatizar un momento, porque MacArthur fue claro sobre esta palabra miedo, que es parte de la vida. Ese miedo, por ejemplo, a la muerte. Atención con eso. These kinds of things we're talking about are the result of people's inability to cope with life. Life is hard. Life is challenging. Life is disappointing. There's lots of disillusion. There's lots of pain, lots of suffering, lots of abuse. We all understand that. How you deal with that is critical if you're going to live out your life. You've got to figure out how to live life. Ahí está, tienes que descubrir cómo vivir la vida. MacArthur dice aquí claramente que este tipo de cosas de las que estamos hablando dentro de esa etiqueta de enfermedad mental, fíjese, son el resultado de la incapacidad de las personas para afrontar la vida. Life is hard. Life is challenging. Life is disappointing. There's lots of disillusion. There's lots of pain, lots of suffering, lots of abuse. We all understand that. How you deal with that is critical if you're going to live out your life. You've got to figure out how to live life. Entonces, la solución que MacArthur dio en este sermón que predicó MacArthur en diferentes capítulos en el Evangelio de Juan, la solución para estos problemas que son partes de la vida del ser humano, la solución
obviamente, por supuesto, es el Señor Jesús. Jesús es la solución a estos problemas. MacArthur aquí en este sermón, por ejemplo, habló del miedo que el ser humano le tiene a la muerte. El ser humano le tiene al final, surge ese miedo, ese terror a la muerte. Por eso MacArthur, obviamente, como pastor y maestro, dio y exaltó al Señor Jesús para la solución a todos estos problemas. Por eso MacArthur, por ejemplo, usó Juan 14:1, que dice, aquí hay una palabra interesante que hay que meditar, que es esta palabra que dice turbe. No se turbe vuestro corazón. Ese temor, por ejemplo, que se apoderó de los discípulos cuando se enteraron que el Señor Jesús iba camino a la cruz, que iba a morir, y se apoderó, se turbó ese corazón de sus discípulos que estuvieron con Jesús durante mucho tiempo, y de repente el Señor les dice que Él se tenía que ir, que les iba a abandonar, y de repente se apoderó un temor, un miedo en los discípulos que no entendían lo que venía. Así que se apoderó un miedo en el corazón de los discípulos, pero Jesús, fíjese aquí en Juan 14, lo que Jesús le prometió, le está dando esperanza, le está dando consuelo, amor eterno, aquí en los siguientes versículos de Juan 14. Así que voy a estar compartiendo en otro video seguramente parte de ese mensaje de esto que tiene que ver con el miedo a la muerte, que el ser humano le tiene terror a la muerte porque obviamente no le tienen al Señor Jesús como Señor y Salvador. Así que quería compartir esto con ustedes. Comparta este video, denle me gusta, comente y suscríbase a este canal. Saludos y bendiciones.